Viernes 24 de enero de 2020. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Revisamos de inmediato los titulares. Se desarticuló una red de contrabando de combustibles en la provincia del Carchi. Con esta práctica delictiva, Ecuador pierde más de 400 millones de dólares cada año. Varias reuniones de alto nivel mantuvo el presidente Lenín Moreno durante su estadía en Suiza. Desde varios sectores se espera que los encuentros mantenidos con líderes mundiales permitan el fortalecimiento de los programas sociales impulsados por el gobierno. 11 reservorios de agua dentro del plan hidráulico Acueducto Santa Elena fueron entregados este viernes. El mundo continúa en alerta por el avance del llamado coronavirus. En Ecuador, el Ministerio de Salud realiza controles en puertos y aeropuertos para detectar a tiempo casos sospechosos. Este domingo se cumplen 25 años de la guerra del Cenepa. Varias actividades se organizan para conmemorar esta fecha. En lo internacional, este domingo Perú celebrará la primera jornada electoral en Latinoamérica para elegir a sus nuevos legisladores, que solamente se desempeñarán en sus cargos hasta el 2021. Y en los deportes, Manchester United busca fichar al reemplazante del delantero lesionado, Marcus Rashford. En la provincia de Carchi se desarticuló la madrugada de este viernes una organización delictiva dedicada al tráfico de combustibles. Compraban gasolina subsidiada para venderla en Colombia, donde el precio hasta se triplica. Se calcula que ocasionaron un perjuicio al Estado de $600.000 anualmente, según el Ministerio de Gobierno. Es el momento del allanamiento a una vivienda en Tulcán, provincia del Carchi, donde tras 10 meses de investigaciones se detectó que una familia se dedicaba al tráfico de combustibles. Se pudo judicializar este caso y hoy tenemos este resultado final, la captura de 5 personas. Durante el operativo Victoria 55 ejecutado la madrugada del viernes 24 de enero, también se logró la inmovilización de 6 vehículos, cuyos tanques habían sido modificados para cargar hasta $50 de diésel y gasolina extra en cada tanqueada, utilizando así la modalidad del hormigueo. Esto quiere decir que cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El combustible que netamente estaba subsidiado lo vendían allá en un precio mayor para obtener un rédito económico. De manera conjunta se confiscaron 330 galones de combustible y se realizaron en total 6 allanamientos de viviendas en otros cantones como San Gabriel y Julio Andrade, puntos que servían como centros de acopio clandestino. Esta red, dedicada al delito de almacenamiento, transporte envasado y distribución de hidrocarburos, se abastecía diariamente y a cualquier hora en las estaciones de servicio de gasolina de Carchi. Tenían el trasladar el combustible subsidiado del país hacia Colombia. Se calcula básicamente en este operativo es cerca de $600.000 anuales. El contrabando de combustible en Ecuador es penado hasta con 5 años de prisión. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y sobre este tema, el presidente Lenín Moreno en su cuenta oficial de Twitter escribió: "Lo hemos dicho siempre, hay quienes se aprovechan de los beneficios que son para los más pobres. Hoy, 5 personas fueron detenidas por traficar combustible subsidiado. Calculamos que robaron al país $600.000. Los recursos tienen que llegar a quienes lo necesitan", publicó el jefe de Estado. Y Ecuador pierde $400 millones cada año por contrabando de diésel y gasolina que se registra en provincias fronterizas. Esta práctica corrupta genera graves afectaciones a la economía del país, según varios consultados. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador pierde al menos $400 millones cada año por contrabando de combustibles que se registra en las provincias fronterizas. Con ello, en el país se pierden 114.603.120 galones de combustibles al año. Lo triste y lo irresponsable en este caso es que ese subsidio se va por las fronteras del norte y del sur y hasta las marítimas en favor de
negocios y actividades, y en muchos casos ilícitas. Datos del Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Américas revelan que el costo de los subsidios a los combustibles entre 2005 y 2018 le costaron al país 44.278 millones de dólares, una millonaria cantidad equivalente al 50% del Producto Interno Bruto y que llega prácticamente al total de la deuda externa actual. Ese dinero que es de los ecuatorianos y que sale del pago de nuestros impuestos está subsidiando el gas que lo está consumiendo el ciudadano colombiano de Ipiales o el ciudadano peruano de la frontera. Es un subsidio que favorece sobre todo a estratos socioeconómicos no necesariamente ricos, pero que casi en su totalidad tampoco pertenecen a los más pobres de la población. El diésel es el combustible que más importa el Ecuador y que más subsidio recibe por parte del Estado. Según el Ministerio de Finanzas, el subsidio a este combustible se duplicó en los últimos años al pasar de 647 millones de dólares a 1.934 millones. Es un tema delicado. Si consideramos, por ejemplo, que en el Ecuador la gasolina extra, por ejemplo, está alrededor de $1.80, pero en los países vecinos está alrededor de $4 el galón, el equivalente a la extra. Estamos hablando de un diferencial que hace bastante productiva una actividad informal de este tipo. Santiago Tello, Medios Públicos. Y en un operativo conjunto con la policía, la Gobernación del Guayas y efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se ejecutó un operativo de control de canteras en Monte Sinaí, al norte de Guayaquil. La Fiscalía del Guayas informó en su cuenta de Twitter la detención de 7 personas por presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros. En este caso, técnicos de calidad ambiental y un equipo jurídico de la Dirección Provincial de Ambiente de la provincia. En la acción también participó personal de la Secretaría de Asentamientos Irregulares que ejecutaron controles de actividades mineras y su posible impacto en el medio ambiente. Y les contamos que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, recorrieron la zona de Mataje en la frontera con Colombia. Se decidió que el puente binacional de ese lugar tendrá restricción para circulación de vehículos entre las 18 horas y las 6 de la mañana. Los ministros de Defensa y Gobierno recorrieron junto a autoridades civiles y militares el puente sobre el río Mataje que une Ecuador y Colombia, en la zona de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Ya existe una decisión sobre las restricciones que existirán en el puente por motivos de seguridad. A partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana queda prohibido el intercambio, el movimiento de personas, y en forma permanente queda prohibido la circulación vehicular y el transporte de mercancías, comercio, artículos por este puente, de tal manera que solamente las personas que tienen relación por cualquier tipo de necesidad con relación a la población, tanto de Colombia como de Ecuador, pueden circular, mas no en lo que se acaba de señalar. Jarrín dijo que se han tomado medidas para integrar un grupo de inteligencia conjunto formado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica para identificar posibles amenazas a la seguridad. Entre estas amenazas, la ministra Romo señaló la violencia, contrabando, minería ilegal y la presencia de cultivos ilegales. Este puente conecta con la zona en donde hay mayor densidad en cultivos ilegales en Colombia. Así que para nosotros, por supuesto que es una preocupación en materia de seguridad. Los controles van a ser los más rigurosos. La ministra de Gobierno recordó que un acto terrorista afectó al cuartel policial de San Lorenzo hace casi 2 años. Se espera que del lado colombiano se construya un destacamento militar y el Centro Binacional de Atención de Frontera, compromiso del gobierno del presidente Iván Duque. Le corresponde la construcción a Colombia y mientras eso no suceda, no habrá una habilitación plena de este puente como un puente transfronterizo. Será una vía estrictamente controlada por policía y por Fuerzas Armadas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Varias reuniones de alto nivel mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, en Suiza. Allí el mandatario participó en el Foro Económico Mundial.
se destacan encuentros con la titular del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, así como con el representante de la FIFA. A continuación, un resumen de la agenda de actividades que el jefe de Estado cumplió en ese país europeo. Durante su permanencia en Davos, Suiza, el primer mandatario, Lenín Moreno, tuvo una intensa agenda. Conversó con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien habló de finanzas públicas sostenibles, encaminadas en beneficio de los grupos más vulnerables, una prioridad del gobierno. Hablamos sobre la importancia de prestar gran atención a los aspectos sociales del programa para asegurarnos que las personas más vulnerables estén protegidas y así avanzar de forma que la economía de Ecuador sea más competitiva. Además, se revisó la agenda que el multilateral de crédito tiene con Ecuador, en la que se destacaron avances, así lo dio a conocer el ministro Richard Martínez. Para garantizar que podamos entregar sostenibilidad a las finanzas públicas. Ha habido una reunión muy productiva. El primer mandatario también se reunió con Kate Krach, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos. En este espacio se trató de la cooperación bilateral. Así también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, multilateral que entregó recursos para la emisión de un bono social soberano por $400 millones para impulsar la construcción de vivienda social. Ecuador pasó de ser hace muchos años un país que no era de los grandes tomadores de crédito del BID, hoy en día está en los primeros 5, eso demuestra que los inversores le están apostando al Ecuador. La participación de Ecuador en el Foro Mundial también fue destacada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien resaltó el trabajo del gobierno ecuatoriano en un aspecto primordial como es la vivienda. Me alegro que el Banco Interamericano esté apoyando a Ecuador, porque el detonar un apoyo en el tema de vivienda hace que se encadenen otros sectores, el sector de la construcción, los materiales. En Suiza, Ecuador recibió el apoyo del representante de la FIFA, Gianni Infantino, quien visitará Ecuador para impulsar el proyecto Juego Limpio 2030. Felicitar al presidente por su trabajo, por sus proyectos, por lo que es del fútbol, el proyecto Juego Limpio. Nos ha ofrecido también el equipo de FIFA apoyar en los proyectos que nosotros tenemos para llevar adelante. Las reuniones también fueron con representantes de empresas multinacionales, todo con el fin de promocionar la agenda de inversión de Ecuador, así como impulsar nuevos proyectos en materia económica. Olga Velasco, Medios Públicos. Y la presencia de Ecuador en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, es importante para generar contactos de alto nivel, para conseguir créditos y crear alianzas. Así lo indicaron empresarios y docentes consultados por Telediario. La delegación ecuatoriana que participó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, presidida por el jefe de Estado ecuatoriano Lenín Moreno Garcés y acompañada de ministros como el de Economía Richard Martínez, a criterio del director ejecutivo del Comité Empresarial, establece contactos de alto nivel con representantes de organismos internacionales. Es algo totalmente excepcional. Usted tiene reunido en un mismo momento, en una pequeña ciudad de Suiza, los principales líderes del mundo. Esto no sucede sino en situaciones verdaderamente excepcionales, y que Ecuador esté ahí es sumamente importante al nivel de la presencia de su jefe de Estado. Azpiazu indicó que la presencia del Ecuador en el Foro Mundial ayuda a que el país establezca contactos para obtener financiamiento en buenas condiciones desde el exterior. Necesita tener estos espacios en donde haya una interlocución cara a cara de los principales funcionarios gubernamentales con estas contrapartes para exponer cuáles son las necesidades de financiamiento que tiene el país. El docente de Economía de la Universidad Tecnológica Equinoccial sostuvo que la presencia del país en un foro tan importante es fundamental para aprovechar nuevas oportunidades. Son oportunidades que no deben dejar pasar los países, principalmente nosotros que somos en vías de desarrollo. Podemos hacer acuerdos con los países del centro. Y que reuniones como la del primer mandatario con el representante del BID contribuyen a apuntalar programas como el del Bono Social Soberano para construcción de viviendas. A pesar de tener un alto riesgo país, nos dan a una tasa de interés baja. Entonces ahí nos compensan. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
18 fincas del centro del país fueron saqueadas durante las manifestaciones de octubre pasado. Solo el sector florícola perdió aproximadamente 40 millones de dólares, según datos de Expo Flores. Álvaro Espinosa es gerente de una florícola de Cotopaxi. Recuerda que la paralización que vivió el país en octubre dejó pérdidas en su negocio por $300.000, puesto que los manifestantes ingresaron violentamente a sus instalaciones. Nosotros tratábamos de trabajar y venían grupos de indígenas, se metían a la fuerza a la finca, rompiendo la puerta y atacaban a la gente, atacaban con palos, gritándoles, insultándoles, metiéndoles miedo y les sacaban a la gente. Un caso similar es el de Juan Pablo Torres, quien perdió más de 1.200.000 tallos de rosas. Ellos lo que querían era que no haya absolutamente nadie en la finca, querían cerrarnos y querían, como ustedes vieron no solamente en la flor, también vieron varios daños a vehículos. Según Expo Flores, durante las manifestaciones, 16 fincas de Cotopaxi y 2 de Imbabura fueron afectadas, registrando pérdidas aproximadamente por $40 millones, puesto que 11.000 toneladas de flores se dejaron de cosechar o exportar. Daños directos causados en destrozo a plantaciones, a fábricas en la sierra, sin contar los daños de infraestructura pública. No podíamos llegar con ayuda humanitaria. En la costa se paralizaron los puertos, se paralizaron las carreteras. El Banco Central del Ecuador estimó el perjuicio para el país en $821 millones. De esta cifra, 701 millones corresponden solo a ingresos no percibidos por falta de ventas durante las protestas, donde uno de los sectores más afectados fue el productivo. Sin embargo, para el ministro del ramo, Iván Montaneda, la cifra es mayor, según lo estimado por la Cámara de Industrias de Guayaquil. Hemos hecho una evaluación estructural, coyuntural, transversal de las pérdidas y creemos que llegan a los $2.000 millones. Indicó que el gobierno ha tomado múltiples acciones para reactivar las áreas. Como por ejemplo, reducción de aranceles a materias primas, a bienes de capital, a materias, incluso a bienes de consumo para los ecuatorianos, que benefician de manera directa a diferentes sectores productivos, como el sector de la manufactura, como el sector de la construcción, como el sector de la pesca, como el sector de la agroindustria. A ello se suma que durante los 11 días de paralización, 94 ejes viales fueron cerrados en distintos tramos del país. Olga Velasco, Medios Públicos. Y mediante comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su desacuerdo, o el desacuerdo del Estado ecuatoriano, al informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró sobre las protestas de octubre de 2019. En el texto, Ecuador dejó abierto el diálogo con el organismo internacional para tratar este tema. La posición ya expuesta y ratificada en este comunicado. Ecuador considera que el informe que la CIDH elaboró sobre las manifestaciones del 3 al 13 de octubre en nuestro país es parcial y poco objetivo. Las razones para esta conclusión también son expuestas en el comunicado oficial de Cancillería. Por ejemplo, que a pesar de que hubo manifestaciones espontáneas y ciudadanas, también existieron fuerzas antidemocráticas, las cuales incendiaron edificios públicos y medios de comunicación, atacaron dependencias militares y policiales, destruyeron ambulancias, muchas de las cuales habían sido impedidas de realizar su trabajo. Se detalla también la actuación de la fuerza pública, que no utilizó armamento letal para controlar la violencia que se provocó en las calles al utilizar tácticas de guerrilla urbana, afectando a la mayoría de los ecuatorianos, quienes no tuvieron las garantías mínimas de seguridad debido a la violencia de los movilizados. Se cuestiona además que muchos de los aspectos descritos en el documento de la CIDH se los califique como cosa juzgada. A pesar de esto, el gobierno en ningún momento cierra el espacio al diálogo con la Comisión, para que en conjunto con los estados se pueda trabajar en mejorar los procedimientos futuros. Alex Llanos, Medios Públicos. Representantes de organismos públicos y privados presentaron este viernes a la Asamblea Nacional sus aportes para definir el proyecto de ley de protección de datos personales. La construcción y sobre todo definiciones del proyecto de ley de protección de datos personales se materializó hoy viernes con el aporte de diversos organismos privados y públicos especializados en el manejo de datos y de información masiva.
Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Datos Personales, considera que en la normativa propuesta existen aspectos positivos, al igual que ciertos ítems donde se requieren hacer ajustes. Este proyecto de ley plantea un concepto muy importante, que es el de la responsabilidad proactiva de las personas que van a manejar datos. Es decir, que ahora no solo se exige lo que sucedía antes en las legislaciones de los distintos países, una capacidad reactiva de las empresas, sino ahora más bien una capacidad proactiva. Andrés Burbano de Lara, presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, cuestiona cómo la norma puede vulnerar principios de la libertad de expresión si la representación, por ejemplo, de la autoridad de control, la tienen en su mayoría representantes del Estado o de los gobiernos de turno. Porque va a venir de pronto un presidente y va a decir, ¿saben qué? Quiero que eliminen esto de la web porque no me gusta. Y como el director de ese instituto no va a ser una función independiente, sino va a depender del presidente, pues le va a hacer caso. Para la Dirección Nacional de Registro de Datos Personales, DINARDAP, el cuerpo legal está bien concebido en la perspectiva de las sanciones establecidas para quienes comercialicen y difundan bases de datos. Así lo señala Daniela Macías, directora de Protección de la Información de la DINARDAP. Sí, de hecho nosotros llevamos casi 40 años de retraso respecto de otros países de la región en este tipo de normativas, lo que nos pone en una desventaja competitiva. El proyecto de ley de protección de datos personales se generó por la exposición pública de datos personales de millones de ecuatorianos por la filtración a un servidor en Miami de la empresa Nova Strat. Con esta ley se buscan dos cosas fundamentalmente. Primero, que los datos de los ecuatorianos tengan un marco legal que garantice su protección. Y segundo, acabar con las llamadas insistentes para oferta de productos y servicios por parte de empresas que hacen uso de los datos que el ciudadano jamás les proporcionó. Javier Ceballos, Medios Públicos. El juez José Miguel Ordóñez concedió la acción de protección a la alcaldía de Guayaquil para que el Estado reintegre en 72 horas los valores adeudados por devolución del IVA. El Ministerio de Finanzas señala que la decisión fue política y apelará. En el complejo judicial norte de Guayaquil se retomó la audiencia de acción de protección en el que la alcaldía de la ciudad solicitó la cancelación de los valores adeudados por devolución del IVA. El juez José Miguel Ordóñez aceptó la medida y el Estado deberá pagar en 72 horas más de 104 millones de dólares. El coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, David Mantilla, señaló que esto fue una decisión política. Trastoca principios jurisprudenciales de nivel internacional, inclusive reconociendo derechos que son establecidos en la ley en virtud de la Constitución, lo que ha sido apelado. El Ministerio se siente lesionado en sus derechos, es decir, el Estado Nacional, como Estado que resguarda las necesidades de todo el país, ha sido lesionado. En todo caso, hemos planteado, conforme ordena la ley, la apelación. Mientras la alcaldesa Cintia Viteri celebró la decisión e indicó que se reunirán con el Ministerio de Finanzas para definir las formas de pago. Las condiciones de pago las vamos a conversar con el Ministerio de Finanzas, sí. Que nos paguen inmediatamente, sí. Que necesitamos flujo en efectivo, sí. Al Ministerio de Finanzas le inquieta que estas medidas sean aplicadas por otros cabildos. Ese es un grave riesgo, no podemos dejar sentada esta jurisprudencia porque entonces muchos se verán prevalidos con esto y eso trastoca el Estado de Derechos que tiene el Ecuador. En noviembre del 2019 el gobierno central firmó con la Asociación de Municipalidades del Ecuador un plan de devolución del IVA sectorizado, priorizando a los cantones pequeños cancelándoles en efectivo, a los cabildos medianos una parte en efectivo y otra en proyectos de inversión por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador, mientras que a los municipios grandes como el de Guayaquil se abrió el espacio para negociaciones particulares. Desde junio del 2017 el gobierno ha entregado más de 970 millones de dólares por transferencias de modelo de equidad y otras competencias al municipio de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y ya se definió la fecha para el juicio en contra del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, y 19 personas más por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016. La audiencia de juzgamiento se efectuará el próximo viernes 31 de enero a las 8:10 en la Corte Nacional de Justicia aquí en la ciudad de Quito. En este caso, la Fiscalía investiga el presunto aporte de empresas al movimiento Alianza País a cambio de contratos con el Estado. Esto a través de cruce de facturas o entregas de dinero en efectivo. Según pericias, el monto del perjuicio superaría los 7 millones de dólares. Además de exfuncionarios, entre los procesados figuran representantes de 10 empresas vinculadas con el anterior gobierno.
Y Radio Pichincha Universal fue intervenida por decisión del Arcotel y perdió su título habilitante. Con la decisión, el medio radial sale del aire. La Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones inició un proceso contra la radio por emitir mensajes atentatorios contra la seguridad del Estado durante las protestas de octubre. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, habló sobre la decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, de retirar el título habilitante a Radio Pichincha Universal. Explicó el porqué de esta decisión. Una radio como Pichincha Universal, que trató de caotizar un país, que en medio proceso, cuando quisieron tumbar al gobierno del presidente Moreno, cuando quisieron generar un golpe de Estado a través de la iniciativa y la provocación del cierre de servicios públicos, de la paralización y de la agresión, obviamente hay un proceso que es distinto a la libertad de expresión, que es ser parte de un proceso de querer dañar la democracia de un país. En un informe de 48 páginas, la Arcotel señaló que la radio difundió frases que incitan a la paralización de los servicios públicos, acción prohibida expresamente en la ley, así como la intervención sesgada del medio de comunicación como incitador a la acción de paralización. Además, se dispuso designar a un interventor para que con la dirección del medio de comunicación se cumpla con las obligaciones respectivas, a fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. Michelena señaló que el medio público del gobierno provincial de Pichincha tiene derecho de presentar sus alegatos y pruebas de descargo dentro de este proceso. Finalmente es un proceso que inicia, ellos tienen absolutamente todo el derecho a la defensa, tienen los momentos y los procesos que puedan defender, que puedan de alguna forma refutar a un proceso de investigación que hemos iniciado a través de una argumentación tanto del Ministerio de Defensa, que veía una posibilidad de caos, a través de un informe de Cordicom que sin duda valoraba que había mucha incitación política al caos, y Arcotel lo que ha tenido que hacer es iniciar un proceso para evaluar si esto es así o no es así. El pasado 8 de octubre de 2019, las instalaciones de Radio Pichincha Universal fueron allanadas por personal de Fiscalía y Policía Nacional, con el fin de recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos durante las protestas de esos días. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Revisamos otros temas. Con una inversión que supera los $2 millones, se entregaron 11 reservorios de agua dentro del plan hidráulico Acueducto Santa Elena, permitiendo el riego de más de 3.000 hectáreas en la comuna Manantial de Colonche. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y otras autoridades del gobierno participaron en esta actividad. Lorena Catuto, agricultora, quien habita más de 50 años en la zona, mostró gratitud al gobierno nacional por esta obra que cambia completamente la historia de todas las comunidades aledañas. Pensaba que me iba a morir sin ver los campos que ahorita están secos, sin ver los verdes para los animales. Por su lado, Manuel Flores, presidente de la Junta de Riego Manantial de Colonche, indica que la dotación del agua potable para el consumo humano también era algo que anhelaban por mucho tiempo. Hacíamos pozo, salía el agua salada. Esta agüita es lo que lo va a dar el futuro para nuestros hijos, nuestros nietos que vienen. En trabajo coordinado, el gobierno nacional, a través de la empresa pública de agua y prefectura de Santa Elena, se invirtieron más de $2 millones. En este espacio, las autoridades se comprometieron a continuar sumando esfuerzos para que obras como esta alcancen a más habitantes. Que con estas 11 reservorios podrá seguir capitalizando proyectos a través de la Subsecretaría de Riego y podemos generar la riqueza y el trabajo que tanto necesita nuestro país. Y me comprometo a poder sacar el estudio que vaya y lleve más reservorios y agua a los Mamiles, a Las Palmitas, a Febres Cordero. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, aseguró que ya se trabaja en la segunda fase de este proyecto para fomentar la producción agrícola. OPRE ha aprobado 5 millones con el BEDE para que el prefecto pueda hacer esa obra con el apoyo del gobierno nacional, pero además estamos analizando la segunda fase del proyecto CDG, que desde el año que se construyó no se ha ampliado. Necesitamos esa inversión para aumentar, insisto, alrededor de 70.000 hectáreas de beneficiarios para el desarrollo productivo del país. Asimismo, desde la Asamblea Nacional se prepara el segundo debate de la reforma a la Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Comunas. Así lo destacó su titular, César Litardo. Para que ustedes puedan hipotecar sus tierras y generar el crédito que necesitan para producir. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos.
Y habitantes de 3 ciudades en Manabí se encuentran sin el servicio de agua potable por fallas en el sistema de bombeo del acueducto La Esperanza. Los municipios han firmado un convenio con el gobierno nacional para resolver temporalmente el desabastecimiento. El gobierno nacional destinará $175.000 para la compra de los repuestos para reparar los daños en el sistema operativo del acueducto La Esperanza en Manabí, un compromiso que ratificó el ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, José Augusto. Esperamos que esta solución temporal con UPS, tarjetas, relé y sistema de refrigeración tome aproximadamente 4 días. No obstante, hemos encontrado una solución inmediata a través de proveedores locales temporales. Desde hace una semana, cerca de 250.000 habitantes de Montecristi, Manta y Jaramijó se encuentran afectados por el desabastecimiento de agua potable en la provincia de Manabí, por daños en las tarjetas electrónicas que permiten el monitoreo y control de la estación de bombeo del acueducto La Esperanza. Bien, esta es la coherencia que necesitábamos, porque de una u otra forma debemos ser responsables con lo que estamos teniendo en nuestras manos el día de hoy. Un mensaje para el gobierno, muy agradecido. Una falla considerada como una de las más graves que presenta el acueducto construido por la brasileña Odebrecht, que opera desde 2016 y que forma parte del fallido proyecto de la refinería del Pacífico en el Aromo, Manta. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. China trabaja contrarreloj para contener el virus que deja al menos 26 muertos y 830 casos de infectados. Una de las nuevas medidas es la construcción de un hospital en 10 días para atender a los infectados. En pleno brote por el nuevo coronavirus que ha dejado al menos 26 muertos entre 887 contagiados diagnosticados en China, las autoridades decidieron construir un hospital con 1.000 camas para tratar a los infectados y lo tendrán operativo en 10 días. China es un país muy fuerte y puede perfectamente controlar el virus. Además, se va a desarrollar una vacuna. Tenemos mucha confianza. Estoy muy preocupada. Mis amigos me pidieron que no volviera, pero yo decidí hacerlo. Además, en una medida sin precedentes, una decena de ciudades permanecen bloqueadas y algunos templos fueron cerrados en la víspera de la celebración del Año Nuevo Lunar. No necesariamente tengo que ir al templo, puedo ir a otros sitios a divertirme, parque olímpico, al bosque, otros lugares con aire fresco, aunque necesitamos fortalecer nuestra protección, como por ejemplo usando máscaras en las multitudes. El reporte de este viernes en China también confirmó la primera muerte fuera de la provincia de Hubei. La Comisión de Salud de la región dijo que un hombre de 80 años murió después de mostrar síntomas al regresar de una estancia de 2 meses en Yuan para ver a sus familiares. Mientras que Estados Unidos confirmó un segundo caso de coronavirus y al menos 50 sospechosos. Así lo anunciaron las autoridades sanitarias norteamericanas. El virus también se ha manifestado en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán. Si bien la Organización Mundial de la Salud optó por no calificar el brote como emergencia de salud pública e internacional, su director indicó que sí es una emergencia sanitaria en China. Es demasiado pronto por el limitado número de casos en el extranjero y también considerando los esfuerzos hechos actualmente por las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad. También expresó su esperanza en que las medidas tomadas por las autoridades chinas para evitar la epidemia sean eficaces y al mismo tiempo de corta duración. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El buscador Google lanzó un mapa global interactivo en el que se señalan los puntos del mundo con casos de esta enfermedad que se actualiza en tiempo real. Este mapa muestra el foco donde apareció el virus, además del resto de las ciudades en China y el resto del mundo donde hay casos confirmados. En color rojo, Google muestra los casos comprobados de contagio en países como Singapur, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. El color amarillo se identifican los países en donde se sospecha que podría existir un caso de coronavirus. Precisamente en ese caso está México, además de Canadá, Rusia y Australia.
Y por la llegada de la época invernal, en la sierra ecuatoriana se toman precauciones ante la presencia de enfermedades como la gripe común, la influenza y también la amenaza del coronavirus, pandemia que afecta a cientos de personas en el mundo. ¿Cómo reconocer cuál de estas enfermedades padece y cómo diferenciarlas? A continuación, conozcamos una guía práctica para diferenciar estas patologías. La época invernal empieza a provocar sus primeros estragos en la sierra norte del país. En esta temporada es muy frecuente que se presenten enfermedades como la gripe común y la influenza, que tienen síntomas similares entre sí y que también guardan similitud con el coronavirus, pandemia que afecta a cientos de personas en el planeta. El especialista médico Gregor Celis comparte una guía práctica para diferenciar estas patologías, detectarlas a tiempo y prevenir su contagio. Empecemos por la menos peligrosa, es decir, la gripe común o catarro, que por lo general no produce fiebre en los pacientes. Que me hace estornudar, que me siento un poquito mal, pero no me lleva a la incapacidad. SIR tiene síntomas leves a diferencia del tradicional trancazo o influenza, cuyo síntoma distintivo es la fiebre. Me duelen las articulaciones, me da fiebre, me da dolor de cabeza, pero hay algo muy importante. Me da tos y esa tos es una tos seca y es incontrolable. Pero mucho ojo, la influenza en algunas ocasiones no puede presentar fiebre, por lo que la tos incontrolable es el síntoma principal a reconocer. Pero hay algo importante a tomar en cuenta. Normalmente el resfriado común es producido por el coronavirus humano, mismo que habría mutado en China. Cree que vino o del murciélago o de las serpientes. Y como ustedes saben, la cultura en la China es comer, generalmente comen carne cruda. Y el virus mutó de animales a seres humanos. Por esta razón, la sintomatología es similar al de la gripe. El galeno destaca algunas medidas para prevenir el contagio. Cuando yo estoy cogiendo objetos en la calle, en la casa, por favor, es una buena práctica, lávese las manos. Otra cosa, si usted tiene tos, por favor use un pañuelo desechable y también importante, no coman carne cruda, porque no sabemos qué tipo de virus tiene o qué otras cosas puede tener, no solo el coronavirus, sino algunos otros parásitos. No hacer caso a veces a noticias alarmantes que desinforman, ver que nosotros nos encargaremos de difundir a través de las instancias gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y diferentes instancias, las medidas preventivas, las medidas a seguir, cómo identificar el virus. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y aunque en nuestro país se ha descartado la presencia del coronavirus, el Ministerio de Salud realiza controles en puertos y aeropuertos para detectar a tiempo casos sospechosos. Para evitar el ingreso de cualquier caso sospechoso, el Ministerio de Salud, de la mano de la Dirección de Aviación Civil, ha incluido el coronavirus en los controles de vigilancia preventiva que se realizan durante todo el año. Se detecta casos sospechosos, por ejemplo, personas que estén estornudando, que estén tosiendo, personas que tengan manchas en la piel. Una vez que los vuelos arriban al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, el personal de salud, junto a policía o migración, realizan los controles respectivos. Se le aborda, se le hace la investigación epidemiológica y dependiendo del criterio del especialista, si es necesario la cuarentena, si es necesario la hospitalización. La intención es disminuir el riesgo de contagio. De encontrar algún caso sospechoso, ya se cuenta con un protocolo de atención. La transportación, el hospital de infectología tiene las salas de aislamiento con cubículos, hay otro hospital también. En la zona 8, estos controles se realizan en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y en los puertos de Pozorja y Guayaquil. La Organización Mundial de la Salud ha desistido al momento de declarar emergencia internacional por la proliferación del coronavirus, del cual ya se han confirmado más de 800 casos y 25 muertos. El virus, que inició en China, se ha extendido a otros países del continente asiático y se reportó un caso en Estados Unidos. La ministra de Salud ha descartado la presencia en Ecuador. Además, rechazó la difusión de información falsa y pidió remitirse a fuentes oficiales. Lo que debemos reforzar son las medidas de prevención. En caso de tener tos, fiebre, estornudos, deben taparse la boca con la mano o con algún pañuelo, evitar los sitios de concurrencia masiva, el uso de gel antiséptico. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
La gesta del CENEPA de 1995 será incluida en los textos de historia para estudiantes de nuestro país. El convenio se suscribirá entre las carteras de Defensa y Educación en la ceremonia que se desarrollará este sábado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, al norte de Quito. Ultimaron detalles. Fue el ensayo final para la ceremonia de conmemoración de los 25 años de la victoria sobre las tropas peruanas. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas, terrestre, armada y fuerza aérea, mostrarán parte de su trabajo. El acto se desarrollará este sábado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, al norte de Quito, a partir de las 9 de la mañana. Refrescar la memoria histórica de todos los ciudadanos ecuatorianos, uniformados y el pueblo civil. Está previsto que asistan el vicepresidente Otto Sonnenhösner, varias autoridades de Estado, colegios emblemáticos y las familias que deseen participar. Aquí se recordarán a los 33 soldados caídos en combate y ofrecerán un homenaje a los héroes que estuvieron en la línea de fuego. Todo un pueblo que se unió en un momento histórico para lograr un objetivo que en ese momento nos consolidó como una nación férrea. En 1995, niños y adultos escribieron y enviaron cartas a los soldados. Raúl fue uno de ellos. Su carta será leída nuevamente en este programa. Porque la vida es muy dura en combate y está todo es olor a muerte, olor a pólvora, y nadie se sabe si puede vivir o no. Y entonces eso es lo que yo ponía, que estábamos nosotros con él. Tras 25 años, conoció que sus palabras plasmadas en un papel fueron entregadas a los soldados. Nos dejaron una lección de honor, una lección de patriotismo. El conflicto bélico entre Ecuador y Perú de 1995 será incluido en los textos escolares de estudiantes. El convenio suscribirán los ministerios de Defensa y de Educación en Parcayacu. Aquí además las Fuerzas Armadas presentarán el diseño del monumento en honor a los héroes del CENEPA. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Una nueva agresión a agentes de la Autoridad Municipal de Tránsito en Guayaquil preocupa a las autoridades. En esta ocasión, un grupo de taxistas informales arremetieron contra otro grupo de uniformados en el puerto principal. Un agente de tránsito fue atendido en una casa de salud luego de ser golpeado durante un altercado con taxistas informales. Según el general Luis Lalama, director de Control de Tránsito Municipal en Guayaquil, el hecho se dio mientras un conductor de un vehículo particular era escoltado hacia las instalaciones de la ATM, cuando de repente se desvió del camino para encontrarse con un grupo de amigos donde atacaron a los uniformados. Al momento que ellos llegaron por Valdivia, pues el conductor se desvía y se va a la parte interior de Valdivia, donde lo estaban esperando pues compañeros de él, el conductor. Los conductores lanzaron piedras al personal uniformado, que eran dos. Después llegó un patrullero al sitio a apoyar, pues las piedras destrozaron el parabrisas anterior del RP. Y un agente nuestro motociclista pues recibió golpes en la cabeza. Las autoridades tienen pruebas del hecho y ya se han iniciado las respectivas investigaciones para proceder conforme a la ley. Al momento que llegó el refuerzo, las personas que habían participado se retiraron del lugar. Está grabada en los bodycam que tienen los agentes, las cámaras, y eso lógicamente ya se le ha puesto a conocimiento de la Fiscalía a través de nuestro departamento jurídico para que se sigan las acciones pertinentes contra las personas que participaron en este incidente. El general Lalama asegura que en los próximos días se entregarán equipos especiales a los agentes para enfrentar este tipo de anomalías. Equipos antimotines, bastones eléctricos, pistolas eléctricas, que son armas no letales. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Bueno, les contamos que el pasado martes se registró un accidente en la vía Anono en el noroccidente de Quito, en el que un automóvil se impactó contra un bus urbano al invadir la vía. Este hecho evidencia que la impericia y la imprudencia son las principales falencias de los conductores de los vehículos particulares en el país, según Gorky Obando, gerente general de ANETA. Veamos.
Ponga mucha atención al vehículo color azul. El mismo transita de manera imprudente por la vía que conduce a Nono, al noroccidente de Quito. El conductor en varias ocasiones invade el carril de la izquierda. La impericia es tal que lo hace en curvas cerradas. Así por varios minutos hasta que se impacta de frente con un bus urbano. El hecho ocurrió el martes 21 de enero y se viralizó en redes sociales 2 días después. Producto de la colisión, 2 personas resultaron heridas. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, que se hizo presente en el lugar del incidente. Se conoció que el conductor del automóvil en cuestión no fue detenido, pues se habría hecho cargo de los gastos de reparación. Sin duda, imágenes impactantes que traen la reflexión de la ciudadanía, como la de María Augusta Toscano, quien manifiesta que este tipo de siniestros es el resultado de la falta de cultura vial de los conductores. En procesos como en renovación de licencias, debería haber un tipo de evaluaciones un poco más severas, más drásticas. Gorky Obando, gerente general de ANETA, señala que en el video se evidencia un caso de negligencia o imprudencia del conductor. La menor duda de que es un acto totalmente indebido y, como digo, culposo. La impericia e imprudencia del conductor, con el 49,6%, es la primera causa de los siniestros de tránsito en Ecuador, según el INEG. Ante esta situación, se hace un llamado a conducir respetando las normas de tránsito. Inculcar a todos los conductores es que manejemos los vehículos, que conduzcamos vehículos a la defensiva, que eso es muy importante. Y manejar a la defensiva quiere decir aplicar toda la normativa, todos los sentidos, toda la racionalidad y la responsabilidad en la conducción de un auto. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y en Quito se efectúan operativos para sancionar con multas que van desde los 40 a los 84 dólares a dueños de mascotas que paseen a sus perros sin correa e identificativos o que no recojan sus heces fecales. El municipio de Quito, a través de inspectores de fauna urbana, realiza operativos en parques, plazas y calles de la capital para sancionar a las personas que paseen a su perro sin correa e identificación de la mascota, como lo establece el Código Municipal a través de la Ordenanza 48, con multas que van desde los 40 a 84 dólares. Son 299 personas sancionadas por incumplir la Ordenanza 048. Pasear sin correa, el no tener los carnets con las vacunas. Me parece correcto de que estén sancionando ese tipo de acciones. Usted ve, le llevamos con collar, llevamos las fundas para los desechos, nos evitamos problemas. Asimismo, se procederá a sancionar a las personas que no limpien las heces fecales que evacúan sus mascotas en plazas, parques y calles, con una multa correspondiente al 20% del salario básico unificado, es decir, 78,80 dólares. Encadenamiento de los perros, que tenemos bastantes denuncias sobre el tema, eso es alrededor de 200 a 400 dólares la multa. La utilización de las mascotas para realizar actividades ilícitas como peleas de perros también se sanciona con una multa de 3.940 dólares y la privación de libertad de 1 a 3 años para el infractor. Y también, por ejemplo, si tenemos un establecimiento en el cual se esté dando este tipo de maltrato animal, porque esto es un maltrato, nosotros procedemos, sería el cierre de estos locales. Eso lo apoyo excelente, caballero, porque es un perro, o sea, es el mejor amigo del hombre, no es para que lo pongan a pelear ni para que le estén maltratando. O sea. Santiago Tello, Medios Públicos. Y este sábado se inaugura la exhibición temporal Sonidos y Danzantes en el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, en Quito, una muestra que explorará el mundo sensorial de nuestras culturas. En la siguiente nota les explicamos los detalles. Se imaginó conocer un sonajero Valdivia que data del año 4000 a.C. y sobre todo poder escucharlo. O una flauta de hueso en la que se observa su tallado y las diversas cavidades para proporcionar sonido en múltiples escalas. O conocer un instrumento parecido a la marimba. Este es un litófono. Se trata de una piedra acabada que da distintas tonalidades. Que demuestran el tema de las escalas, ¿no? De cómo tú, alterando la materia, produces largos de onda variables para producir escalas.
Estas piezas ancestrales son parte de la exhibición Sonidos y Danzantes, que se muestran en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Por un lado, hacemos una tipología muy amplia de todo lo que está disponible a nivel de instrumentos y objetos sonoros precolombinos del Ecuador. Y por otro lado, se analiza el tema de la corporalidad y de los danzantes. A nivel arqueológico, los danzantes, como van a ver en las piezas, son aquellos encargados no solo de portar instrumentos, sino también de portar ornamentos que producen sonido. Podrá contemplar este arte que se exhibe en una casa que también tiene historia, pues sus edificaciones son del siglo XVI y XVII. Va a encontrarse con piezas desde 4000 años antes de Cristo hasta 1450 aproximadamente. Estas son artefactos en su mayoría que el museo conserva, que investiga, que indaga y que pone en valor en su colección permanente, pero también en publicaciones científicas, académicas, de investigación. La muestra temporal estará abierta al público por 4 meses hasta el domingo 17 de mayo, en este museo que está ubicado en el Centro Histórico de Quito, junto a la Plaza San Francisco. Olga Velasco, Medios Públicos. Con una emotiva ceremonia, la comunidad judía en Ecuador conmemoró el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto en memoria del 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, Polonia. En la ceremonia estuvieron presentes 6 mujeres que sobrevivieron al Holocausto y que posteriormente se radicaron en Ecuador. Una oración para los mártires. Y una vela por cada sobreviviente del Holocausto que ahora cuenta su historia acá en Ecuador. Ellas pudieron salir vivas del mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Este viernes, la comunidad judía residente en Quito conmemoró el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, episodio triste de la historia mundial que provocó la tortura y muerte de 1.100.000 judíos, fruto de una ideología racista y antisemita motivada por las tropas de la Alemania nazi, con Adolfo Hitler a la cabeza. El embajador del Estado de Israel en Ecuador, Sebe Harel, reflexionó acerca de lo que es capaz la discriminación cuando rebasa todos los límites tolerables de la racionalidad. La discriminación es el principal factor que nos hace ser intolerantes y por eso hoy en día somos testigos de tantos conflictos mundiales. Para el presidente de la comunidad judía en Ecuador, Abraham Vigoda, esta conmemoración que año a año se lo hace alrededor del mundo, pretende que su recordación vaya en camino de alcanzar la justicia global. Se estima que durante la Segunda Guerra Mundial existieron más de 15.000 campos nazis en toda Europa ocupada. Campos de exterminio, campos de concentración, de tránsito, de trabajo y por supuesto los no menos crueles guetos donde recluían a los judíos. A la ceremonia que se desarrolló en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional asistieron invitados especiales, entre ellos Joaquín González, delegado del representante permanente del Sistema de las Naciones Unidas para Ecuador. El resurgimiento del odio en los últimos años, desde el extremismo violento hasta los ataques a lugares de culto, demuestra que el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa, el racismo y los prejuicios siguen estando muy presentes entre nosotros. Isadia Sánchez, directora de la Oficina de la UNESCO para Ecuador, Colombia y Venezuela. Nos corresponde a nosotros luchar contra los discursos, donde quiera que se expresen, que tratan de negar la existencia del Holocausto, que relativizan su magnitud. Conmemoración de las víctimas del Holocausto, que sirvió además como reafirmación de que la adhesión a los derechos humanos que promueve la Organización de las Naciones Unidas, ahora más que nunca, es necesaria. Javier Ceballos, Medios Públicos. Noticias del mundo. Este domingo Perú da inicio al ciclo electoral latinoamericano de 2020. Estas serán elecciones legislativas, aunque los diputados solamente se desempeñarán en sus cargos hasta el 2021, cuando se celebre otra jornada electoral.
Perú desarrollará unos comicios extraordinarios de este domingo para elegir a unos nuevos legisladores que solamente desempeñarán sus cargos hasta 2021, fecha en la que se celebrarán unas nuevas elecciones generales. Esta jornada electoral se realiza por decisión del presidente Martín Vizcarra, quien el 30 de septiembre de 2019 decidió cerrar el anterior legislativo para acabar con lo que él llamaba un bloqueo institucional que se prolongaba desde 2016 por el choque entre el Ejecutivo antifujimorista y el Legislativo controlado por el fujimorismo y sus aliados, situación que no permitía el avance de leyes y proyectos para el país andino. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Pese a que son unas elecciones legislativas para un Congreso que solo va a durar un año, se trata de unos comicios importantes que definirán la aprobación o el archivo de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo. Sin embargo, a pocas horas de los comicios, aún hay un alto porcentaje de votantes indecisos. De acuerdo con la última encuesta publicada por Ipsos Perú, la intención del voto está liderada por el Partido Acción Popular con el 15% de votos válidos, seguido por Fuerza Popular, que solo alcanza el 11% de los votos. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y un terremoto de 6,5 en la escala de Richter sacudió este viernes el este de Turquía, donde ha derribado decenas de edificios y se ha dejado de sentir en amplias zonas del país, incluso en las vecinas Irak y Siria. Hasta el momento se han reportado 18 víctimas mortales y más de 500 heridos, según los medios locales, citando fuentes de las autoridades provinciales. El sismo ha golpeado el distrito de Sivrice, en la provincia de El Asig, sobre las 20 horas 55 minutos, hora local, según el Centro Sismográfico Kandili de Turquía, y ha estado seguido por al menos 80 réplicas, las mayores de magnitud 5,4 y 5,1. El epicentro se encuentra a aproximadamente 6,75 kilómetros de la superficie y aunque inicialmente se le adjudicó una magnitud de 6,8 grados, el centro sismográfico rebajó posteriormente la potencia del terremoto a 6,5 puntos. Los organismos de rescate están trabajando para ubicar a personas atrapadas entre los escombros. Bueno, muchas gracias a Chobo por la información deportiva y antes de despedirnos queremos contarles que nuestra compañera Sofía Montoya tuvo su bebé la mañana de este viernes. Su hija Luna Isabela nació sin complicaciones y llena de salud. Todos quienes somos parte de Ecuador TV, especialmente sus compañeros de Telediario, le enviamos un fuerte saludo, abrazos y felicitaciones por la llegada de su pequeña Luna. También abrazos para Sofía, lógicamente, su esposo Víctor y su hijo Juan David. Felicitaciones. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el domingo, 7 de la noche, con el resumen informativo de este fin de semana. Disfruten, descansen.